Cuando iniciamos a estudiar física o geometría analítica, hay un objeto matemático indispensable llamado vector. En este video vamos a construir este objeto y vamos a analizar cada una de sus propiedades, de manera tanto visual como analítica. Además, en la descripción de este video tendrás el índice de todas las partes que veremos. Así que empecemos. Tomemos nuestro plano cartesiano en el que la longitud del lado de cada cuadrito es 1. Dibujemos un punto, al cual vamos a llamar A. Este punto va a estar representado por una tupla o también llamado par ordenado, donde su propio nombre lo dice, el orden importa. La primera componente va a ser el valor que se tenga de este punto en X o abscisa, el cual para este caso es 4. Y la siguiente componente va a estar determinado por el valor que tenga este punto en Y u ordenada, el cual es 3. También dibujemos un punto en el origen, cuyo valor es 0 en X y 0 en Y. Tracemos una flecha desde O hasta A, al cual vamos a llamar vector. Para nombrar a este vector vamos a utilizar una letra, por ejemplo R, y vamos a colocar una flecha sobre esta. O también escribo los puntos desde donde parto hacia donde llego, que en este caso es de O hacia A, con una flecha sobre esta. Este vector, al igual que un punto, tendrá coordenadas, las cuales para diferenciar de un punto la vamos a escribir entre corchetes. La primera coordenada será primera coordenada del punto de llegada, que en este caso es 4, y la segunda coordenada será la segunda coordenada del punto de llegada, que es 3. También otra forma de representar estas coordenadas es como una matriz columna, y además hay otras formas de representar las coordenadas de un vector, pero eso depende de cada autor. Si nos fijamos, a cada punto de nuestro plano le podemos asignar un vector. Y además de cómo hemos definido nuestro vector, a cada punto le corresponde un único vector. Ahora veamos qué pasa si tomamos nuestro vector y lo deslizamos por el plano. Pues vemos que nuestro nuevo origen será el punto C igual a menos 5, menos 1, y a donde llegamos es al punto D, que es menos 1,2. Como podemos observar, de C a D, que es la misma longitud en el eje X que hay de O hacia A. De igual manera, la longitud que hay de C hacia D en el eje Y es de 3 unidades, que es la misma longitud que hay de O hacia A en el eje Y. Si seguimos deslizando nuestro vector a diferentes partes del plano y luego lo regresamos a su origen, pues vemos que sigue siendo el mismo. Dado que sus coordenadas esté donde esté, siguen siendo las mismas. Vamos a definir la igualdad de dos vectores, U y V, con sus respectivas coordenadas, y vamos a decir U es igual a V si y solo si sus coordenadas son iguales, esto es, la componente de U en X va a ser igual a la componente de V en X y la componente de U en Y va a ser igual a la componente de V en Y. Además, a todos los vectores que partan desde el origen de coordenadas van a recibir un nombre especial, el cual será vector en posición normal. Ahora veamos qué pasa si tenemos un vector que no está en posición normal y solamente tenemos los puntos A y B. Para esto recordemos en cómo hacemos la resta en una recta numérica. Por ejemplo, para restar 3 menos 2, el cual nos da 5, esto significaba la longitud que hay que recorrer para ir desde menos 2 hacia 3, que si nos fijamos pues hay 5 unidades. Además, como es positivo, nos está indicando que debemos ir hacia la derecha. Si intercambiamos estos términos, nos da menos 5, que es la longitud que hay que recorrer para ir desde 3 hacia menos 2, y además el signo nos indica que debemos ir hacia la izquierda. Si en vez de tener una recta horizontal tenemos una recta vertical, por ejemplo, al hacer la resta de 1 menos 2, nos da 3, que significa las unidades que debemos recorrer para ir desde menos 2 hasta 1, y como es positivo, hacia arriba. Si intercambiamos los términos, nos da menos 3, que es lo que hay que recorrer para llegar de 1 hacia menos 2, y además, como el signo es negativo, debemos ir hacia abajo. Dado que un plano cartesiano es la combinación de estas dos rectas, podemos hacer lo mismo para ir desde A hacia B. En el eje de las X, simplemente restamos a donde voy a llegar, que es 2, y desde donde parto, que es menos 3. Y en el eje de las Y, también desde donde llego, que es 1, y desde donde parto, que es 2, el cual nos dará 5, menos 1. Y como podemos observar, si regresamos a nuestro plano cartesiano, tenemos 5 unidades a lo largo del eje X y menos 1 a lo largo del eje Y, que esto se puede interpretar, menos 1 como es negativo, ir hacia abajo, el 5 como es positivo, ir hacia la derecha. Como estas flechas simplemente son guías, no importa si las cambio de posición. Con esta regla veamos un vector especial.
el vector que parte desde el origen y llega al origen, o que es lo mismo decir que parte desde el punto y llega a su mismo punto. Obviamente a este vector no lo podemos graficar, ya que pues sería una flecha la cual no podemos ver por ser demasiado pequeña, pero si hacemos la resta de coordenadas, como podemos observar, nos da 0,0. A este vector lo llamaremos el vector 0. Recordar que el plano cartesiano no es más que un conjunto de puntos, al cual llamamos R2, dado que este es el producto cartesiano de los números reales por los números reales, el cual podemos representar como el conjunto de x, y tal que x, y pertenecen a R. Haciendo un abuso de notación, también a nuestro conjunto de vectores lo vamos a llamar R2, que en vez de poner una tupla vamos a escribir corchetes. Además, al conjunto de los números reales le podemos añadir una operación entre sus elementos, al cual llamamos adición, y recordar que tienen 5 propiedades. La de clausura, que x más y pertenece a R, la segunda que sería la conmutativa, la tercera que sería asociativa, la propiedad número 4, la existencia de un elemento neutro, y la propiedad número 5, la existencia de un inverso aditivo. Además, acostumbramos a escribir de esta manera. A los números reales junto a esta operación, dado que cumple estas 5 propiedades, se le llama grupo, que la propiedad 2 lo hace que sea un grupo especial, al cual se le denomina grupo abeliano, o también llamado grupo conmutativo. Ahora vamos a extender estas propiedades a nuestro conjunto de vectores. Empecemos definiendo la suma de vectores. Para esto, tomemos dos vectores, pero al vector azul pongámoslo a continuación del vector verde y tracemos un tercer vector que parta desde el origen hasta donde llega el vector azul. Como ya aprendimos, las componentes del vector verde será 2, 3, del azul será 4 menos 2 y del vector rojo será 6 y 1. Si tomamos la componente en x del vector verde y a continuación ponemos la componente en x del vector azul, y sumamos estas dos componentes, nos da 6, que es la componente en x del vector rojo. De igual manera, si tomamos la componente en y del vector verde, más la componente en y del vector azul, que en este caso se dirige hacia abajo, pues nos da 1, pues que es la componente en y del vector rojo. Así que de manera geométrica a este vector lo vamos a llamar el vector suma. Si es que no tenemos el plano, de manera analítica podemos hacer lo siguiente. Tomamos el vector 2, 3 más el vector 4 menos 2, luego sumamos las componentes x más las componentes y, el cual nos da 6, 1. Así que ahora definamos la suma formalmente. Tenemos dos vectores u y v que pertenecen al conjunto R2, cuyas coordenadas de u son u sub x y u sub y. Para no estar hablando mucho, en vez de decir u sub x o u sub y, pues simplemente voy a decir ux o uy. Así las coordenadas de v son vx y vy. Vamos a definir la adición de u y v como sigue. U más v lo podemos escribir ux y uy más vx vy. Y esto será en x la coordenada de u en x más la coordenada de v en x, y en y la coordenada de u en y más la coordenada de v en y. Hay que recordar que la suma en R es única, es decir, para cada par de números solamente tenemos un resultado. Dado que en cada coordenada de este vector tenemos un único resultado, también la suma de vectores va a ser única, es decir, la suma de dos vectores nos va a dar un único vector. No vamos a tener dos vectores diferentes para una suma. Si tomamos dos vectores cualesquiera partiendo desde el origen, lo que se suele hacer es trazar los segmentos paralelos de cada vector y el vector u y v y estos segmentos forman un paralelogramo, que también se le conoce como la regla del paralelogramo para la suma de vectores, que consiste pues simplemente en trazar el vector resultante desde el origen hasta la intersección de estos segmentos, como se puede observar. Ahora sí, bien definida la adición, pasemos a extender las propiedades de adición de los números reales a nuestro conjunto de vectores. Tenemos nuestra primera propiedad que dice que si sumamos dos números reales, la suma también será un número real. Tomemos dos vectores y utilizando el método del paralelogramo tracemos la resultante. Además, sumemos estos dos vectores de manera analítica. Si variamos estos vectores, como podemos observar, pues al parecer sigue estando en el plano, aunque no podamos ver el plano completo. De manera analítica, también vemos pues que siempre
da un vector en R2. Entonces, pues puede que también la suma de dos vectores en R2 sea otro vector en R2. Así que probemos esto de manera analítica. Tomemos los vectores u y v que pertenecen a R2, cuyas coordenadas son ux y uy, vx y vy de u y v respectivamente, pues también pertenecen a R, porque u y v están en R2. Ahora, utilizando la definición de suma, vemos que tenemos ux más vx y uy más vy. Dado que ux y vx están en R, pues por la propiedad A1, la suma también está en R. De la misma forma para uy y vy. Entonces, el vector ux más vx y uy más vy también está en R2. Por lo tanto, u más v también está en R2. Por lo tanto, nuestra suma de vectores también cumple la propiedad de clausura. Y a esta propiedad le vamos a llamar la propiedad número 1. Ahora veamos la propiedad conmutativa, que nos dice que x más y es igual a y más x para todo x, y que pertenece a R. Tomemos un vector u y un vector v y desplacemos pues v a continuación de u y tracemos la resultante de u más v. De manera analítica, puedes ir comprobando que las coordenadas de los vectores son correctas, como ir aprendiendo. El resultado nos da 5,1. Ahora nos preguntamos qué pasa si a v lo regresamos al origen y u lo ponemos a continuación de v. Si nos fijamos, el vector resultante pues no ha cambiado en nada. De manera analítica, esto es intercambiar las coordenadas y como podemos observar, nos sigue dando el mismo resultado. Para este ejemplo, pues, se ha cumplido la propiedad conmutativa. Ahora veamos si cumple para todos los vectores que están en R2. Tomemos la suma de vectores u y v, obviamente que están en R2, y como podemos observar como ux más vx está en R, entonces por la propiedad A2 podemos conmutar y tenemos vx más ux. De la misma forma, uy más vy es igual a vy más uy. Si de nuevo escribimos v en x, v en y más ux más vy, que esto no es más que v más u. Por lo tanto, la adición es conmutativa para todo vector u y v que está en R2. Y esta propiedad será la propiedad número 2. Ahora veamos la propiedad asociativa. Tomemos tres vectores u, v y w, uno a continuación de otro. Sumemos u más v, el cual nos da el vector u más v, y luego sumemos el vector w. Y el vector resultante será u más v más w. Puedes ir comprobando cada una de las coordenadas que esté correctas. Tenemos el vector u menos 2 y menos 4, el vector v menos 3, 0, y esto pues nos da el vector u más v. Y agregamos el vector w que será menos 3, 3. Sumando el vector u más v nos da menos 5, menos 4, y a este sumamos el vector menos 3, 3, cuyo resultado nos da menos 8, menos 1, que es exactamente el vector u más v más w. Ahora, ¿qué pasa si en vez de haber sumado u más v, hubiésemos sumado v más w primero? Pues la resultante de v más w es v más w y a u le sumamos v más w, cuyo vector resultante será u más v más w. De manera analítica, hacer esto simplemente es intercambiar el paréntesis y tenemos que es menos 2 menos 4 más, sumamos primero menos 3, 0 más menos 3, 3, cuyo resultado será menos 6, 3, cuyo resultado final será menos 8, menos 1, que es exactamente este mismo vector que no ha cambiado. Al igual que en los números reales acostumbramos esto a escribir sin paréntesis, también vamos a escribir esta asociatividad sin paréntesis. Ahora probemos esto para todo R2. Tomemos la suma de u más v más w que están en R2. U más v nos da ux más vx y uy más vy más w en x, w en y. Esto sumando, dado que ya hemos sumado los dos primeros, lo colocamos entre paréntesis y será ux más v en x más w en x y uy más v en y más w en y. Aplicando la propiedad A3, asociamos, entonces tenemos un ux más v en x más wx y uy más vy más wy. Esto lo descomponemos en la suma de dos vectores que será ux uy más vx más wx y vy más wy.
y esto será igual a ux uy más, descomponiendo el segundo paréntesis, v en x vy más wx wy, y esto nos quedará como u más v más w. Entonces la propiedad asociativa se cumple para todo u, v y w que esté en R2. Y esta será nuestra propiedad número 3. Además de que vamos a acostumbrar a escribir la suma de vectores de esta manera. Con esta propiedad ya podemos ir sumando más de un vector. Tú junto a este video puedes ir comprobando que a estos vectores les corresponden sus respectivas coordenadas que están en la parte inferior. Además de que la suma, como ya vimos, es poner un vector a continuación de otro y la resultante siempre va a ser desde donde partió el primer vector hacia donde llegó el último vector que he puesto uno a continuación de otro. Sumando estos vectores de forma analítica, omitiendo algunos pasos, pues nos da que el resultado es 3 menos 3. Ayudándonos de la propiedad conmutativa, pues podemos cambiar el orden de estos vectores. Esto es, el orden no importa en que coloques los vectores siempre y cuando coloques uno a continuación de otro. Obviamente llegada del vector con origen del otro vector y nunca origen con origen o llegada con llegada. Y el vector resultante siempre será de donde parte el primer vector hacia donde llega el último vector. Y como podemos observar de manera geométrica, pues es el mismo. Propiedad número 4. La existencia del elemento neutro aditivo. De hecho, este vector ya lo hemos encontrado, que es el vector 0. Y como podemos ver, también 0 pertenece a R2. Si ahora sumamos u más 0, sería ux uy más 0, 0, y eso será ux más 0 y uy más 0. Aplicando la propiedad A4 tenemos que es ux y uy, y eso es igual a u. Pues entonces nuestro R2 tiene un vector 0 que hace cumplir la propiedad del elemento neutro. Y esta será nuestra propiedad número 4. Propiedad número 5. Inverso aditivo. Tomemos un vector cualquiera y sumémosle otro. Nuestro objetivo será encontrar un vector tal que la suma de estos dos nos dé 0. Si nos fijamos, este vector va a ser aquel que parta de la llegada del vector color verde hacia el origen. Además de que este es el único. Podemos observar también que si tomamos cualquier otro vector, veremos que siempre el vector que se le debe sumar a este siempre va a ser de esta forma. Entonces, para un vector u cuyas coordenadas son ux y uy, su vector inverso, que lo vamos a escribir menos u, será aquel cuyas componentes sean menos ux y menos y. Veamos que esto es así. Sumemos u más menos u, en componentes será ux uy más menos ux menos uy, esto es ux más menos ux, y en y uy más menos uy. Y pues aplicando la propiedad 5 nos da que esto es 0, 0, que es el vector neutro de nuestro R2. Además, que igual que en los números reales, en vez de escribir u más menos v, escribimos simplemente u menos v. Entonces podemos decir que para todo u igual a ux uy que pertenece a R2, existe un menos u con menos ux menos uy que pertenece a R2, tal que u más menos u es igual a 0. Esta es nuestra propiedad 5. Y con esta propiedad nos ha venido de regalo la resta de vectores, que lo vamos a ver a continuación. Si nos fijamos, u menos v será igual a u más menos v, que esto es ux uy más menos vx menos vy, y esto es ux más menos vx y uy más menos vy, que acostumbramos a escribir ux menos vx y uy menos vy. Entonces a esto lo vamos a llamar la resta de vectores. Pero ¿cómo es esto de manera geométrica? Veamos. Tomemos el vector u y v. Ahora hagamos u menos v. Esto es u más menos v. Entonces el vector menos v es aquel que parte del final de v y llega al origen. Ahora pues sumamos estos dos vectores y el vector resultante será del origen de menos v hacia el final de u, que esto es u más menos v, o como vamos a escribir de ahora en adelante, u menos v. Y este será el vector resultante de la resta de u y v. Hay que tener en cuenta que el vector resultante de la resta siempre va a partir del vector que estoy restando, en este caso v, y va a llegar al vector del que pues está delante, que en este caso es u. Hay que notar pues que esta resta no es conmutativa, dado que u menos v es diferente a v menos u y pues por todas las propiedades que estamos viendo.
Y con esto hemos terminado las propiedades de la adición. Pero R tiene una operación más, que es la de multiplicación. Entonces vamos a recordar y veremos si lo podemos extender a nuestros vectores. Ya vimos que R con la suma es un grupo abeliano. Y las propiedades de la multiplicación son las siguientes. La primera es la de clausura, que nos dice que X por Y está en R. También cumple la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa. Existe un elemento neutro multiplicativo que es diferente del aditivo, tal que 1 por X nos da X. Además, para todo X diferente de 0 en R, existe un 1 sobre X que pertenece a R, tal que 1 sobre X por X nos da el neutro multiplicativo. Además, tenemos la propiedad de llamada ley distributiva, que nos permite relacionar la multiplicación con la suma. Al conjunto de los números reales junto a estas dos operaciones, y dado que cumplen estas propiedades, se le llama cuerpo o campo real. También, en vez de escribir x.y, escribimos xy. X por 1 sobre y escribimos x sobre y. La propiedad asociativa lo podemos escribir sin paréntesis, y pues x por x es x al cuadrado, x más x es 2x, y así. Entonces pues vamos a extender esto a nuestro R2, pero lo vamos a hacer de una manera especial. No es que vamos a multiplicar vectores. Tomemos dos vectores iguales y sumémoslo. Este resultado será u más u. Pero ¿no sería bonito escribir 2u? O incluso si sumamos otro vector igual, pues el resultado que sea 3u. Bueno, de poder podemos, pero tiene que ser de manera consistente y que nos sirva para algo. Analicemos esto. Tomemos nuestro plano y sumemos dos vectores iguales. De estos dos vectores, pues la resultante va a ser 4,2, como sabemos. Pero también podemos escribir esto, dado que se está repitiendo, como 2 por 2 y 2 por 1. Luego, de alguna forma, pues vamos a escribir este 2 que se está repitiendo afuera. Y pues si nos fijamos, lo único que ha cambiado es la notación. El vector sigue siendo el mismo. Además de que como tengo dos veces el vector 2, 1, pues me dice que eso es la resultante. Así que de alguna forma nos sirve escribir esto. Hagamos una definición. Sea U que pertenece a R2 y C que pertenece a R, a C lo vamos a llamar escalar. Ya vamos a ver por qué. Vamos a definir el producto escalar C por U igual a C por UX, UY, y eso será igual a C por UX y C por UY. Además, por la propiedad 1 de la multiplicación, C por UX pertenece a R y C por UY pertenece a R, entonces este vector pertenece a R2. Así que también tenemos nuestra propiedad 6, si U pertenece a R2 y C pertenece a R, entonces C por U pertenece a R2. La multiplicación por un escalar cumple la propiedad de clausura. Ahora veamos por qué lo hemos llamado multiplicación escalar. Tomemos el vector u, que es 3,2. Vamos a tomar c como 1 y esto va a ser igual a 1 por 3 y 1 por 2, cuyo resultado será 3, 2. Si ahora, por ejemplo, comenzamos a variar al escalar, entonces el vector u va a ir creciendo de acuerdo a este valor. Hasta incluso si lo ponemos 1.5, si nos fijamos, el vector 1.5u pues es 1.5 veces el vector u. Entonces podemos decir que el escalar 1.5 ha escalado al vector u 1.5 veces. Podemos variar este parámetro hasta 2. Vemos que tenemos 2 veces el vector u, o que lo ha escalado 2 veces, o incluso podemos variar el valor del escalar a 0.5, que ahora a u lo habrá escalado a la mitad. Incluso al valor de c le podemos dar el valor de 0 y este nos dará un vector 0. Con esto podemos ver que 0 multiplicado por u es igual a 0 por ux y 0 por uy, el cual nos da 0,0, y como ya sabemos, este es el vector 0. Es decir, que el vector 0 lo puedo escribir como el escalar 0 por u. Pero eso no es todo. Si además al escalar le damos valores negativos, como podemos ver, el vector resultante comenzará a crecer en dirección contraria a este. Si al escalar le damos el valor de menos 1, entonces el vector menos 1 por u será exactamente el vector menos u. Veamos, menos 1 por u es igual a menos 1 por ux y menos 1 por uy, el cual nos da, como ya sabemos multiplicar, menos ux y menos uy, y esto es igual a menos u. Esto es, el vector menos u también lo puedo escribir como menos 1 por u. De igual forma puedo seguir variando este escalar, por ejemplo, hasta menos 2, que será 2 veces el vector u,
pero opuesto al vector original. Incluso le puedo dar menos 0.5, que será la mitad de u, pero opuesto. Ahora vamos a ver qué propiedades tiene la multiplicación por un escalar. Tomemos la propiedad distributiva, que se cumple para todo x, y que pertenece a R, y sean dos vectores u y v. Pues como ya sabemos, la suma de estos dos vectores es u más v. Pero ahora imaginemos que a este vector resultante lo multiplicamos por 2. Entonces el vector que resulta pues es 2 veces el vector u más v. Ahora, si nos fijamos, ¿qué pasa si al vector u lo escalamos 2 veces y lo sumamos el vector v también escalado 2 veces? Si nos fijamos, nos da la misma resultante. Esto es que 2u más v es igual a 2u más 2v. Pueden comprobar esto de manera analítica con las componentes de los vectores que están viendo en pantalla, cómo practicar. Ahora vamos a ver que esto se cumple para todos los vectores que están en R2. Sea C que pertenece a R un escalar y u, v que pertenece a R2. Entonces, C multiplicado por u más v va a ser igual a C y la suma ya sabemos que es ux más vx, uy más vy. Ahora, aplicando la definición de multiplicación por un escalar, como ya hemos sumado ux y vx, lo ponemos entre paréntesis y lo mismo para la componente y. Ahora, aplicando la propiedad distributiva, tendremos que esto es c por ux más c por vx y lo mismo para la componente y. Ahora, aplicando la definición de suma, pues esto es cux y cuy más cvx, cvy. Aplicando otra vez la multiplicación por un escalar será c por ux, uy más c por vx, vy. Pero el primer miembro de la suma es c por u y el segundo miembro es c por v. Por lo tanto, como podemos observar, se cumple esta propiedad para todos los vectores en R2. Y esta será nuestra propiedad número 7. Ahora tomemos un vector u y multipliquémoslo por 2. A este mismo vector multipliquémoslo por 3 y sumémoslo al vector 2u, pues el vector resultante es 5u, como podemos observar que es lo mismo que 2u más 3u. Este 5u se puede escribir como 2 más 3 por u, así que vamos a probar si esto se cumple para todos los vectores. Entonces tomemos c y d que pertenece a R y u que pertenece a R2. Multipliquémoslo, el cual, como estamos sumando primero c más d, nos da c más d por ux y c más d por uy. Como podemos observar, no podemos aplicar directamente la propiedad distributiva, así que nos apoyamos de la propiedad conmutativa, conmutamos estos términos y aplicamos esta propiedad, el cual nos da c por ux más d por ux y c por uy más d por uy. Ahora, aplicando la definición de suma, nos da c por ux, c por uy más d por ux más d por uy, que esto, aplicando la multiplicación por un escalar, pues nos da c por u más d por u, el cual va a cumplir para todo c y d que pertenece a R y para todo u que pertenece a R2, al cual vamos a llamar nuestra propiedad número 8. Y esta propiedad nos va a servir para lo siguiente. Supongamos que tenemos la suma de los siguientes vectores, 2u más 4v más 1u más 1 menos v, pues con esta propiedad tenemos que es 2 más 1 por u más 4 menos 1 por v. Y esto sabemos que es 3u más 3v. Y esto, aplicando la propiedad anterior, pues es 3 por u más v. Si nos fijamos, hemos aplicado la propiedad 8, pero al contrario. Es decir, c por u más d por u nos da c más d por u. Ahora usemos la propiedad asociativa de la multiplicación. Tomemos este vector u y escalémoslo 2 veces. A este vector 2u escalémoslo 3 veces, el cual nos da pues este vector. Y si nos fijamos, si a u lo escalamos 6 veces, nos da el mismo vector. Así que sugiere que 3 por 2u sea igual a 6u. Y este 6u obviamente lo podemos escribir como 3 por 2u. Es decir, que si a un vector primero lo escalamos 2 veces y luego lo escalamos 3 veces, el total que hemos escalado será la multiplicación de estos dos escalares. Vamos a ver si cumple para todo R2. Tomemos c y d que pertenece a R y u que pertenece a R2 y multipliquémoslo. Esto será igual a c por d por ux, d por uy. Y esto es igual a c por d ux más c por d uy. Y esto, aplicando la propiedad M3, nos quedaría como c por d por ux y c por d por uy. Y el cual, aplicando la definición de multiplicación por un escalar, tenemos que es c por d por u. Y obviamente,
Esto cumple para todos C, D que pertenece a R y U que pertenece a R2, a la cual llamaremos la propiedad número 9. Con esto podemos hacer cosas como esta, que es multiplicar 3 por 2U más 5V, el cual será igual a 3 por 2 por U más 3 por 5 por V. Y esto es 6 por U más 15 por V. Habrá ocasiones en las que nosotros necesitemos, por decirlo así, factorizar el escalar. Así que también podemos aplicarlo de forma contraria esta propiedad. La propiedad número 10 ya lo demostramos al momento de definir la multiplicación por un escalar y nos dice que 1 por U es igual a U. Y esta propiedad pues nos sirve para hacer cosas como por ejemplo 3 por U más U, que sería igual a 3 por U más 1 por U, que esto es 4 por U. Obviamente que hemos obviado algunos pasos ya de las propiedades anteriores. Y con esto hemos terminado las 10 propiedades. En resumen, lo que hemos hecho es lo siguiente: tomar un conjunto R2 en el cual a sus objetos U y V les hemos definido una suma y además hemos tomado C que pertenece a R y hemos definido la multiplicación por un escalar con un elemento de R2 y hemos dicho que es C por U. Con todos estos objetos y estas dos definiciones hemos demostrado que se cumplen 10 propiedades para todo C, D que está en R y para todo U, V, W que está en R2. De ahora en adelante a R2, como cumplió estas 10 propiedades, se le va a llamar un espacio vectorial y además a sus elementos, o sea U, V que pertenece a R2, se le llama vectores. Pero también todas estas propiedades, si construimos un conjunto de elementos R3, que lo vamos a hacer en un próximo video, también cumple todas estas propiedades. Es más, podemos generalizar todas estas propiedades para un conjunto V cualquiera, en el que se defina una suma y multiplicación por un escalar sobre un campo cualquiera. Por ejemplo, podría ser sobre el campo complejo. Entonces, a V también se le llamará espacio vectorial y a sus componentes se le llamará vectores. Pero esto es un tema del álgebra lineal. Si te gustaría ver un video como este sobre los espacios vectoriales, pues darle un like, comenta y suscríbete. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy y además te invito a que me apoyes suscribiéndote. Gracias por verme y pues nos vemos en un próximo video.